Etiquetas y a lo loco, con Laura Galo, un podcast sobre salud emocional con el que romper barreras. Yo soy Laura Galo y os contaré cómo el peso de las etiquetas que otros me ponían no me dejaban volar y cómo al fin me liberé. Pues como dijimos, dejamos el podcast a medio y vamos a seguir con él. Y bienvenido de nuevo, pero ya estamos enlazados. El tema, nos quedamos por la biodescodificación, que yo soy una apasionada. Y al final la biodescodificación lo que pretende es dar una explicación a por qué nos pasan cosas a nivel físico, que muchas veces evidentemente no van a recuperarse si no tenemos todo en cuenta, todo ese apartado psicoemocional. De todas maneras, yo no soy biodecodificador. Lo que pasa es que sí trabajo con los conceptos, porque la biodecodificación bebe mucho de las fuentes de la medicina oriental, y yo he recibido formación en la medicina tradicional china. Y en la medicina tradicional china, lo que es la ley de los 5 elementos, asocia mucho lo que son las emociones con los diferentes órganos. Entonces, a partir de ahí se establece una relación muy interesante que permite completar el marco que nos permite entender mejor la salud de la persona, porque al final, cuando vamos a un sitio, queremos que nos expliquen, ¿no?, por qué pasan las cosas, bien, o por lo menos gran parte de la gente. Es algo que está más que demostrado, porque o sea, tanto la Ayurveda como la medicina tradicional china está demostrada que funciona, que sana, y sin embargo tenemos todavía... Pero es una cuestión de prejuicios, ¿eh? Es una cuestión. Vivimos en un mundo muy movido por lo cartesiano, es decir, lo tangible, ¿no?, y lo demostrable a partir de procedimientos científicos, sin recordar que hay pocas cosas tan anticientíficas como la ciencia. Me vas a permitir que sea exagerado en este término, porque al final de cuentas la ciencia también se ve influenciada mucho por las emociones y los sentimientos de quienes producen el proceso científico, ¿no? No estoy negando la validez de la ciencia, para eso está. Pero muchas veces esa autolimitación que nos ponemos, científicamente hablando, una autolimitación nos impide ver más allá. Y es triste, es triste, porque el ser humano es un conjunto que cuando está equilibrado, el apartado psicoemocional y físico va todo junto. Cuando se trata a la persona y no la patología, las cosas van mejor. Pues es eso. No sé si has visto, en el podcast lo he llamado ciencia o conciencia. Sí, o sea, es cierto. La grandeza de que al final tener conciencia de las cosas lleve esa palabra de ciencia, ¿no? Y es tan dificultoso a veces coger esa conciencia de qué estoy haciendo, por qué lo estoy haciendo y qué me pasa, ¿no? Mi madre a veces me dice, es que te machaca mucho, pero yo esto del dolor, de mantener este dolor, es como necesito, o sea, si yo esto lo acallo con una medicación fuerte, que la hay, que te drogan y la hay, dejo de tener conciencia de que hay un problema en mí, que hay algo que no está bien en mí, a nivel anímico o a nivel... Y lo que hago es como, si se sana, ha sanado y perfecto, y lo que tenía que ver ya está visto. El problema es cuando, si esto se mantiene y el dolor sigue latente, es porque hay algo que tengo que ver. Y teniendo el dolor, me recuerdo que tengo que verme eso y buscar. Claro. Pasa que es como, no te alegra mucho que no tomas medicamento. Y yo, bueno. No, de todas maneras, nada es descartable. Al final, lo que queremos es que la persona esté bien. Es decir, tú mereces estar bien, todos merecemos estar bien. A veces es necesario un apoyo sintético, se podría decir, ¿no? Porque necesitamos al final estar equilibrados en todo. Y los primeros 15 días, es decir, yo me tomé todos los medicamentos que me mandaron, antiinflamatorios, todo. Y cuando me dijeron, bueno, pues hay que dejar de tomar medicación, pero te vamos a mandar esto para el dolor. Se llama lírica y hay otro medicamento. Y cuando yo tomé eso y me sentí medio drogada, dije, no, ¿sabes? Hasta aquí, está bien. Claro, hay que establecer unos límites. Pero bueno, nada es desdeñable en el sentido de que debemos buscar el mayor bienestar posible, pero siempre hay que acudir
a tratar aquellas cosas que están en el fondo, porque al final es lo que determinará un mayor o menor grado de recuperación. Con respecto a la biodecodificación, volviendo al tema, es muy interesante cuando ves la medicina tradicional china y comparas pues el ver la interrelación que existe entre los distintos órganos y las emociones. Por ejemplo, es muy curioso, ¿no? Estas personas que se suelen reír mucho, que suelen ser muy risueñas, suelen tener normalmente una sobrecarga energética del corazón, ¿no? Las personas que están melancólicas normalmente son personas más introvertidas, suelen tener cierta debilidad de pulmón y así sucesivamente, ¿no? Y el ver cómo interaccionan las vísceras y los órganos hace que se pueda tener una idea muy aproximada de cuál es el desorden o cómo empezó el desorden de las personas. Cuando viene la gente a mi consulta, pues sobre todo lo que encuentran es una orientación, porque yo no trato enfermedades, eso le corresponde al sanitario, pero los que estamos en el ámbito de lo holístico, lo que sí hacemos es dar pautas higiénicas para que la gente tome conciencia de su estado de salud y tome conciencia también de lo que ha provocado el desequilibrio por el cual vienen a la consulta. Entonces siempre sugerimos asuntos, o sea, pautas higiénicas de vida. Sugerimos además alimentación, no ya una dieta, sino mira, pues evita esto, evita lo otro, haz esto, haz lo otro. Y también, en mi caso, por ejemplo, yo recomiendo productos de complemento, que son de libre comercialización, que se pueden vender sin receta, no son medicamentos, sino que son nutrientes, son complementos nutricionales que lo que hacen es cubrir aquellas carencias que la persona quizás ha ido acumulando con el paso del tiempo. Para eso, evidentemente, uso una máquina que me ayuda en el proceso. Tú conoces cómo es esta máquina, pones la mano encima y nada. Es interesante cómo han evolucionado estas maquinarias, porque a partir de toda la tecnología espacial, que cuando empezaron a enviar a la gente fuera del planeta, empezaron a darse cuenta de que los sistemas tradicionales aquí no valían, allí fuera no valían. Entonces tuvieron que trazar otras líneas de funcionamiento. Entonces se mide mucho, por ejemplo, las frecuencias celulares, se miden otros parámetros que nos dan indicación de cómo está la salud. Y por eso estas aparatologías son tan interesantes. Sí, sí, me parece súper interesante lo que acabas de contar, que tampoco lo sabía, ¿sabes? Es como, pues no sé, un aparato, tú pones la mano y esperas unos minutos y te dan ahí unos parámetros para que... Claro. Y fue, o sea, para mí fue muy llamativo porque eran cosas que, o sea, ¿cómo puedes saber esto? O sea, limpia más la fruta y verduras y yo no las limpio nunca, como sabes, cosas así que vamos a ver. Siempre habrá los más ortodoxos o aparentemente ortodoxos que no crean en... Pero no se trata de creer o no, sencillamente la terapia natural funciona. Te puede gustar o no te puede gustar, pero de funcionar, funciona. El problema que tenemos es que todo lo desconocido, y yo, o sea, lo digo en primera persona, el tema de pues, la Gestalt es más conocida, pero constelaciones familiares, todo esto es como, no lo conozco, lo rechazo, y para rechazarlo, o sea, no desde el respeto, sino desde el menosprecio. Y el desde desdén, ahí, claro. Claro. Pero es un error. Lo primero que hay que hacer es informarse. A mí cuando me dicen, mira, he venido por referencias y tal, digo, es lo mejor que puedes hacer. Pedir referencias. Al final lo que la gente valora es que estés cuando te buscan y que soluciones problemas. El hecho de, yo es verdad que conecté mucho que cuando en otras épocas de mi vida he tenido que buscar trabajo y trabajar como con mucha ansiedad, ¿no? Con necesidad de comer. Cuando lo haces así, todo en mi caso se dificulta mucho. Sí. Sin embargo, cuando estás en este proceso de, bueno, lo hago desde el amor, desde me apetece, ahora puedo decidir esto sí, esto no, y te pones tus límites, claro. y no estás abierto a cualquier cosa porque no tienes necesidad, todo se va generando y gestionando de una forma, claro, como más... Hay que tener en cuenta que en nuestro ámbito los trabajos son vocacionales. Es decir, hacemos esto porque nos gusta.
Yo a veces cuando he tenido que dar clases, porque he dado clases, he impartido clases de terapia natural, yo siempre les comentaba a mis alumnos, digo, si queríais haceros ricos, habéis equivocado el camino, pero si queréis vivir de esto, hacedlo porque se puede vivir de la terapia natural. Y a fin de cuentas, por lo que decía antes, ¿no? Es muy vocacional. Si tienes el dinero como prioridad, mal asunto. ¿Vas a ganar dinero? Pues sí, muy probablemente, y vas a vivir bien. Pero si el interés en los demás es lo prioritario, seguro que no te va a faltar. Yo, es verdad, el otro día viendo una serie muy graciosa sobre unos que están en el cielo creyendo que no les pertenece estar allí y hacen cosas buenas para sumar puntos para, si los descubren, poder quedarse en el cielo, ¿no? Y, y claro, eso que hacían no valía porque no estaba conectado desde el amor, sino desde ganar, desde el interés. Y es una serie muy filosófica, además habla de muchos filósofos, está muy chula. Y a mí me hizo conectar mucho con esa parte, ¿no? Con las cosas que haces, y eso lo he hablado muchas veces con mis amigos, con mi entorno, ¿no? Porque a mí me ha cambiado la vida. Cuando haces algo desde el amor o haces algo, es decir, imagínate, mi marido me trae a los críos 10 minutos tarde y yo tengo prisa, ¿no? Y yo eso lo apunto. El próximo día voy yo y soy yo 10 minutos tarde para joder. Eso será devuelto, sea por el universo, no por él, y genera un estrés, una incomodidad. Una incomodidad en mí, ya no en él, porque él habrá llegado tarde a saber por qué, jamás para fastidiarme a mí. Pero el vivirlo desde ahí, ¿sabes cómo nos daña? Y luego cómo tú respondes a eso, cómo hace daño en todo, porque al final sufre toda la estructura. Sin embargo, cuando lo que hace es desde el amor, es decir, pues, jolín, me pasa a mí al revés, mira, lo siento, tal, no quería, todo fluye, no pasa nada, o sea, la respuesta siempre, si estás conectado desde eso, es súper bueno y para mí fue sanador, sobre todo en los que estamos separados, creo que es algo que deberíamos de trabajárnoslo, porque mirar al otro, sabiendo que tus hijos son parte y que desde el amor que tuvisteis os podéis comunicar y se pueden generar, o sea, un bienestar familiar, aunque no compartáis. Yo siempre digo lo mismo, Eusebio seguirá siendo mi familia toda la vida, porque es el padre de mis hijos. Y no es aquel, no, es que es el padre de mis hijos, claro, al que encima elegí yo, que no me lo impuso nadie. Entonces, entiendo que en las separaciones hay un proceso, ¿no? Pues bueno, que hay que vivir un duelo, que para mí también fue importante el hecho de quién era antes y lo que tenía antes, a quién eres después, y ese duelo de que ya dejaste de ser esa estructura familiar que habías idealizado desde pequeño, ¿no? Bueno, pues todo eso que no sé por qué me he ido yo lo tengo ahí latente. pero sí que es esa, la respuesta y la conexión desde el amor y la tranquilidad. Y no hacer las cosas para generar otras cosas, por interés. Claro. O sea, todo venía de ahí. De hacer las cosas no por interés, sino por el amor. Claro. Bueno. Como dice el dicho, el interés mueve los pies. Pero hay ámbitos en los que el interés no debe ser ni siquiera lo único. Deben haber otras razones, ¿no? Desde el amor se hacen muchas cosas y muy bien hechas. Yo cuando me dicen, Ana, yo ya 9 podcasts, tal, no sé qué, pues eso la gente se aburre antes, tal. Y digo, yo no, porque como no lo he hecho para que sea, o sea, para hacerme famosa en ese sentido, ¿sabes? En el que la gente vea, sino que yo me conformo con que lo que hablamos, una o dos personas le resuene y le sirva de linterna. Claro, de motivación o de orientación o... Sí, una luz. Sí, y luego que para mí es terapéutico, porque cada conversación que tengo, por ejemplo, me hace quitar mis prejuicios. Tú ves a un
tipo como tú, así, serio, catalán y demás, y empieza a ir todas las etiquetas. Claro, claro. Y a ver cómo me va a mirar por encima del hombro porque los catalanes se creen superiores, ¿sabes? Todas esas cositas que luego Ay, qué lástima de etiqueta. Ahí está. conoces a la persona y dices tú. Y es peor. No, por Dios. En mi caso y mi fortuna es que cada persona que se ha sentado aquí, que ya os conozco antes, pero siempre descubro algo aún más bonito. Genial. Y me encanta. Es mutuo, ¿eh? Quiero decir que eso también ocurre en el caso inverso. Y la verdad es que al final, cuando quitamos esas etiquetas, conocemos de verdad a la persona. Y yo creo que todavía tenemos mucho que aportar, mucho de bueno que aportar. O sea que seguiremos intentando hacerlo para el bienestar propio y ajeno, evidentemente. Pues me quedo con esas palabras. Y nada, mil gracias a todos. Espero que os guste esta segunda parte. La subiremos juntas luego. Y mil gracias. Nos vemos en breve. Chao. Y hasta aquí la entrevista por un pequeño error con los micros, pero la semana que viene os subiremos la otra parte y espero que os haya gustado mucho. Un beso muy fuerte y nos vemos en breve.